Yeah, bienvenidos a Moodcast, musicoterapia donde el ritmo abraza y el beat se contagia. Descubre cómo suena, sácale su magia. Música que cuida, música que repara. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Moodcast Musicoterapia, el podcast de la musicoterapia basada en la evidencia. Basado en la evidencia, razones clínicas de los musicoterapeutas. Este es el tercer episodio de la serie Latidos, en el que veníamos hablando de música y cerebro. En el primero hablamos de neuroanatomía, en el segundo de neuroquímica, y hoy vamos a dar un giro hacia la filosofía de la mente y la experiencia. Hoy vamos a hablar, por tanto, de mente corporeizada y de mente extendida, y de cómo la música encaja de forma casi perfecta en estos enfoques, sobre todo con esta vertiente terapéutica. Tengas prisa, deja que este podcast. Y todo esto vamos a situarlo dentro de un paraguas mucho más amplio y que es muy usado hoy en las ciencias cognitivas. Me refiero al marco 4E, que dice que la mente es embodied, es decir, corporeizada, es embedded, es decir, situada, es enacted, es decir, en acción, y a veces extended, extendida, trabajando sobre conceptos creados por Varela, Thompson, Roach, Heiger y Di Paolo. Nos apoyaremos en autores como Clark y Chalmers, con la tesis clásica de la mente extendida, Joel Krueger con la propuesta de la mente extendida musical y la idea de la música como andamiaje afectivo. Nos centraremos también en la cognición musical corporeizada de McLehman, con la idea de que comprender música es también comprender gestos y acción. Repasaremos también el concepto de affordance, es decir, las invitaciones a la acción y a la experiencia, creadas por James Gibson desde la psicología ecológica. Y por último usaremos el concepto de musicking en el sentido que le dio Christopher Small, viendo la música como una actividad social y no como un objeto. Pues nada, una vez que hemos hecho este encuadre, comencemos. Vamos a poner primero las bases. El primer concepto es el de mente corporeizada. Cuando hablamos de este concepto, estamos diciendo que la mente no es algo que ocurre solo en el cerebro, sino que acontece en el cerebro que está en un cuerpo, y por tanto se manifiesta a través de la postura, del tono muscular, de la respiración, de la capacidad de movimiento y también con hábitos aprendidos. En música, esto significa que comprender, sentir y pensar la música pasa necesariamente por el cuerpo y se expresa a través de cómo nos movemos, cómo respiramos, cómo anticipamos gestos sonoros, cómo hacemos sentido un ritmo, una melodía, con microajustes corporales. Por otra parte tenemos la mente extendida. Esta idea, propuesta por Clark y Chalmers, va un paso más allá. Bajo ciertas condiciones, herramientas y estructuras, podemos decir que éstas pueden volverse parte constitutiva del proceso cognitivo y no solamente ser entendidas como ayudas. Pero, ojo, para que esta idea sea defendible no vale cualquier cosa. Clark propone criterios de acoplamiento estable, es decir, que la herramienta esté disponible, que sea fiable, que se use de forma automática y esté integrada en la vida cotidiana. A veces esto se resume como Parity Principle y criterios como el Cognitive Load. Esto es el miedo a que el criterio para decir esto forma parte de mi cognición sea tan laxo que todo cuente. Si mi mente incluye mi libreta porque la uso para recordar citas, es el caso típico que proponen Clark y Chalmers, es correcto, ¿no? Pero si también incluye cualquier cosa que me ayude a pensar, por ejemplo Google, un póster, un amigo que me cuenta una idea, entonces la idea de mente extendida pierde fronteras, y eso es a lo que se refieren con el cognitive load. A este respecto, Krueger también plantea que la música es una herramienta privilegiada porque no solo representa cosas, organiza el tiempo, el cuerpo, el afecto y la relación que mantenemos con él. La música funciona por tanto como un andamiaje, es decir, sostiene y moldea estados emocionales
en tiempo real. Por último, tenemos el concepto de musicking, generado por Small. Aquí la música es también una práctica social en la que extendemos la mente y la emoción en patrones sonoros, interacciones y coordinación con los que nos rodean. Una vez que hemos asentado estos conceptos, vamos a ver ahora cómo la música nos deja hacer y sentir. Una de las ideas centrales aquí son las invitaciones a la acción y a la experiencia, que es como traducía al inicio las affordance. Este concepto viene de Gibson y tiene una idea clave. La invitación a la acción no está solo en el objeto ni solo en la persona. Emerge, por contra, de la relación organismo-entorno. En música se relaciona con las oportunidades de moverse, sentir, imaginar y vincularse, y todas estas surgen, por ejemplo, pues de las propiedades que tiene el sonido, ya sea el ritmo, el tempo, el timbre, la dinámica, etc. También de nuestra historia corporal y cultural, lo que sabemos hacer con esa música, lo que hemos aprendido a hacer con esa música. Por otra parte está el contexto social y material, es decir, lo que tiene que ver con los espacios, los instrumentos, la presencia de otras personas. Encontramos ejemplos muy sencillos que nos van a permitir entender esto más fácilmente. Por ejemplo, un groove de bombo marcado invita a que nos balanceemos, a caminar de una cierta manera, a aplaudir. Una melodía lenta, por ejemplo en modo menor, invita a alargar la respiración, a recogernos, a sostener esa emoción. Mientras que un patrón de llamada y respuesta invita al diálogo, invita a turnarnos, a escuchar, a responder. A este respecto, Kroeger sostiene que cuando nos acoplamos a estas affordance, moviéndonos, cantando, imaginando, emergen estados emocionales que no estaban preformados, que no estaban preconfigurados dentro del individuo. Son, por tanto, estados híbridos del sistema persona, música y contexto. Adelantando a alguna de las ideas que comentaré más adelante sobre musicoterapia, quiero decir que en una sesión no aplicamos música como si fuera un fármaco externo, más bien creamos condiciones de acoplamiento siguiendo todos estos conceptos que os he expuesto. Y por tanto, situaciones como el tempo, la densidad, el rol del terapeuta, las reglas del juego musical, el espacio, los turnos, son elementos que hacen que se produzca esta conexión. Y es ahí donde aparecen nuevas formas de sentir, moverse, relacionarse. Y emerge, por tanto, la funcionalidad terapéutica de la música. Pues una vez que hemos fijado todos estos conceptos teóricos, vamos a dar paso a la experiencia. Vamos a ir a ejemplos cotidianos, a cómo suena todo esto en el contexto de la musicoterapia. Para hacerlo muy concreto, voy a fijar varias situaciones. La primera es la de ciertas canciones que nos sitúan en ese espacio de tristeza deliciosa, vamos a decir. Hay músicas que nos permiten sentir esa tristeza, pero sin hundirnos. Una tristeza, digamos, estética, contenida, segura. Esta idea se ha estudiado como el paradigma de la tristeza musical, precisamente. Cómo algo que es triste puede sentirse placentero o regulador en lugar de devastador, ¿no? Aquí autores como Taruffi, Coels y Huron han profundizado mucho en estas ideas. En musicoterapia, esta tristeza segura puede convertirse en un entrenamiento para generar tolerancia emocional, logrando, por ejemplo, que podamos sentir sin desbordarnos, llorar con contención o sostener esa emoción con apoyo. Otro supuesto sería el contrario, ¿no? El de la euforia en un concierto o en un coro. Aquí se mezcla la alegría, la fuerza, el sentido de pertenencia e incluso a veces la disolución del yo en algo mucho más grande.
Aquí aparece un concepto clave que es el de entrainment, dicho en castellano, sincronización, a través del cual los cuerpos se ajustan a un pulso común y se regulan dentro de un conjunto. En musicoterapia esto es oro, porque a través de ello podemos trabajar con personas que presentan aislamiento social, trauma relacional o depresión, porque podemos hacer que se pase del yo en mi burbuja a un yo con otros en un tiempo compartido. Esto del yo en un tiempo compartido me lleva a otra situación, ¿no? La de usar la música como memoria autobiográfica. Hay canciones que abren puerta, que nos sitúan, que nos acercan a recuerdos, escenas. Hanata, un autor destacado, mostró cómo la música significativa se relaciona con redes vinculadas a la memoria autobiográfica y a la identidad, entre las cuales se incluye el córtex prefrontal medial, recordemos episodios anteriores, en tareas vinculadas con la música de carácter autobiográfico. Y claro, esto en musicoterapia nos abre también otro campo de posibilidades inmenso. Podemos sostener clínicamente el trabajo con playlists autobiográficas, con songwriting biográfico o con reminiscencias musicales para trabajar con personas que experimentan demencia, daño cerebral, que están en proceso de duelo o que tienen dificultades identitarias. Recordemos alguna de las ideas vistas en el episodio anterior. Hablábamos de que estos estados cambian patrones de dopamina, opioides, cortisol, etc. Nos centrábamos en aquel momento en el artículo de Chanda y Levitin y también en el de Coels. Un matiz importante a este respecto. Esos cambios ocurren en cada organismo, pero pueden coordinarse con el de otras personas gracias a ese acoplamiento corporal del que estamos hablando, que tiene que ver mucho con el trabajo social que la música posibilita, generando sincronía, seguridad y sentido de pertenencia. Pues ahora viene lo interesante para nuestra práctica. Vamos a ver cómo la musicoterapia funciona como un diseño de mundos musicales terapéuticos desde este encuadro de las 4E. Si aceptamos que la mente es corporeizada, que está situada y se construye en acción y en muchos casos puede extenderse en herramientas como la música, entonces podemos describir la musicoterapia como ese diseño de mundos musicales terapéuticos basado en configuraciones de sonidos, movimientos y relaciones que amplían el repertorio emocional, cognitivo y relacional de cada persona. No trabajamos, por tanto, solo sobre la mente del paciente, sino sobre cómo esa mente se acopla con su cuerpo, el embodied, cómo se sitúa en un entorno y en una cultura, el embedded, cómo se construye haciendo, el enacted, y cómo puede apoyarse en música, instrumentos y en otros objetos, es decir, extended. Veámoslo con algunos ejemplos específicos sobre musicoterapia. El primero de ellos habla del duelo o el trauma, con esto que comentaba antes de la música triste segura y ese encuadre emocional. Imaginemos un caso con un duelo complicado o un trauma donde el afecto está bloqueado o se ve totalmente desbordado. Oímos frases como no puedo llorar, o no siento nada, o si siento me hundo. En sesión diseñamos entonces un entorno musical con instrumentos suaves, puede ser por ejemplo una calimba, un piano manejado con una dinámica muy contenida. Usamos también progresiones armónicas lentas, un tempo que sea estable, que tenga un carácter contenedor y sobre todo tratamos de hacer subidas y bajadas de intensidad en las que haya micropasos. Aquí la emoción no viene ya hecha, se construye en el sistema paciente, música, terapeuta y espacio terapéutico. El terapeuta regula la distancia, los turnos, la dinámica. La música ofrece, recordemos, affordance, de recogimiento y descarga.
El cuerpo así aprende a transitar de la activación a la calma. Este ejemplo encaja con las ideas de Krueger, que decía que la emoción como un logro del acoplamiento y la música como un andamiaje afectivo, y se acopla también con la evidencia sobre la tristeza musical segura y la regulación afectiva. El siguiente ejemplo nos sitúa en un caso terapéutico con neurorehabilitación, con Parkinson, en el que, por ejemplo, se use una técnica de musicoterapia neurológica llamada Rhythmic Auditory Stimulation, el RAS. Es para una intervención grupal o individual. Aquí la musicoterapia neurológica nos permite trabajar con patrones rítmicos estables, como una estructura temporal externa, trabajar también la marcha sincronizada con cambios de tempo y pausas, la progresión hacia una variabilidad funcional y un espacio de improvisación sobre el soporte rítmico para recuperar la capacidad volitiva del movimiento. Aquí la música funciona como estructura externa fiable a la que el sistema motor se acopla. Estas ideas están evidenciadas por Todd y todo su equipo en estudios con metaanálisis donde apoyan el efecto de estos parámetros sobre la marcha. Desde el punto de vista de las 4E, la mente que organiza la marcha no es solo el cerebro, es el sistema cuerpo, ritmo, espacio y tarea. Algo clínicamente crucial porque la marcha así mejora, cambia la autoeficacia, es decir, la persona se centra en el yo puedo, cambia su estado anímico y la disposición a moverse y a participar. El tercero de los ejemplos nos situaría ante un cuadro de ansiedad en el que podemos trabajar con la respiración, el pulso y la corregulación. Este es un ejemplo muy habitual en las consultas de musicoterapia, ¿no? Aquí diseñaríamos un protocolo sencillo, empezando con pulso lento y predecible, no más de 60-70 BPM. Usaríamos canto con vocales largas o humming. Este fraseo nos obligaría a respirar mucho más profundo y podríamos usar técnicas como la del espejo terapéutico, haciendo que el musicoterapeuta compasara pero sin invadir. Aquí la música ofrece invitaciones a la acción y a la experiencia de forma directa sobre el cuerpo. Por tanto, implicaría el cambio en la respiración. Esto nos llevaría a una reducción de la tensión, una atención al ritmo cardíaco percibido y por tanto también a una sensación de control. La clave terapéutica aquí no es una relajación por sugestión, sino un reaprendizaje corporeizado. El cuerpo descubre que puede cambiar su estado al acoplarse a un patrón sonoro estable. Otro ejemplo lo encontramos en los casos de autismo o de neurodivergencia, en donde es muy importante trabajar por turnos y hacer que todo sea predecible y que se produzca también un juego social en activo. En este caso nos solemos encontrar en las sesiones casos de niños que experimentan autismo o que tienen dificultades de comunicación social. Aquí usamos música para construir turnos muy claros en los que haya llamada y respuesta. Como decía, tiene que estar muy presente la predictibilidad con patrones totalmente repetibles donde trabajemos con ventanas con sorpresa pero con micro variaciones y que haya también señalizaciones no verbales, ¿no? Pudiendo usar complementos comunicativos como pictogramas y demás. Aquí es muy importante trabajar con la mirada, con la pausa, con el gesto musical. La clave está en la cognición social y esta nos enseña como un contenido verbal. Por contra, se enactúa en ese juego musical compartido. El quinto y último ejemplo nos remite a un coro terapéutico,
donde se puede trabajar la identidad, el sentido de pertenencia y esa memoria autobiográfica de la que hablaba hace unos minutos. La gente puede llegar a este tipo de encuentros musicales con la identidad dañada, con una pérdida de rol, con anedonia, con aislamiento. Cuando trabajamos en coro, una de las cuestiones que se producen es el tener que respirar juntos, el tener que acoplar la voz a todas las personas participantes, el tener que sostener una línea melódica mientras escuchas a otras, el tener que pertenecer a un proyecto común. Estas serían las características principales. Aquí la identidad se apoya en el repertorio, en las otras voces, en ese espacio sonoro compartido. Si además de todo esto elegimos un repertorio que sea significativo, generamos el puente hacia la memoria autobiográfica y por tanto logramos una referencia muy útil para sostener el argumento de que los efectos narrativos y biográficos de la música activan el contacto social e interpersonal. Pues todo esto nos permite cruzar las tres capas que hemos abordado en estos 3 capítulos, vinculando la música y el cerebro. Estas 3 capas recuerdo que eran la anatómica, la química y la de las 4 E, en la que nos estamos centrando en este episodio. Visto así en conjunto nos quedaría la parte de la neuroanatomía, donde hablábamos de que la música activa redes que incluyen corteza auditiva, sistemas motores, redes emocionales y de memoria, redes de atención y control ejecutivo. En un segundo plano estaría la parte de la neuroquímica, donde la música puede modular la dopamina y los opioides para generar placer, motivación, analgesia, el estrés y la motivación, regulando la respuesta al cortisol, y las variables vinculadas al vínculo y la coordinación social. En la tercera etapa o la tercera capa estaría la de la filosofía de la mente con el modelo 4E, donde estas funciones no están encerradas en el cráneo, sino que es el cuerpo, la respiración, el movimiento y los mundos musicales que son creados como parte del sistema que regula la emoción, la cognición y la relación. De esta manera, la musicoterapia es ese arte y la técnica de diseñar acoplamientos entre cerebro, cuerpo, música y mundo. Te propongo para cerrar ya este capítulo 3 ideas como sello de Moodcast Musicoterapia. Ya sabéis, el podcast basado en la evidencia. La primera, la música como reorganizador de redes. Recordemos que la música no activa una zona aislada del cerebro. Reorganiza las redes completas que incluyen percepción, movimiento, emoción, memoria e identidad. La segunda, que la música funciona como tecnología cultural de regulación. Al usarla en la vida cotidiana y en la musicoterapia, modulamos estados corporales y emocionales. Aquí la música es una tecnología cultural de regulación, accesible, profunda y entrenable. Y en tercer lugar, es importante destacar que la musicoterapia nos sirve como diseño de mundos musicales terapéuticos, desde este plano de las 4E. Como musicoterapeutas, recordamos, no ponemos solo música bonita, creamos condiciones para que surjan formas nuevas de sentir, recordar, moverse y estar con otros. Trabajamos con la mente corporeizada, situada en activa y en algún momento extendida. Si quieres profundizar en estos temas, da un repaso a todos los autores que he ido nombrando a lo largo de este capítulo. Y nada más. Hasta aquí este episodio de la serie Latidos en Moodcast Musicoterapia. Espero que te haya dado ideas, que te haya aumentado tu capacidad de comprensión de este fenómeno, que te haya dado herramientas técnicas para poder hablar de ello y que los ejemplos te puedan servir en tu práctica cotidiana. Espero que a partir de aquí puedas trabajar con tus propias investigaciones. Los musicoterapeutas. Te ha estado acompañando en este episodio David Gamella y quiero agradecerte la escucha, el seguimiento. Si este material
te resulta motivador, no dejes de darle al like, de comentar y de compartir esto entre tus redes. Espero que la música siga extendiendo tu mente y tu cuerpo. Hasta la próxima, un abrazo sonoro. Relájate, entra al viaje, no tengas prisa. Deja que este podcast ocupe tus días. Moodcast, historias y vivencias de esa música que cierra las heridas.